Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal de YouTube de Astronovas. En el video del día de hoy hablaremos sobre los 6 aspectos para notar el karma en la carta natal. Así que bienvenidos. Vamos a repasar 6 puntos principales que debemos tener en cuenta dentro de la interpretación de una carta natal para que podamos ver el aspecto kármico. Y cuando hablo del aspecto kármico, no estoy hablando de un castigo, de haber hecho algo en otro momento sin recordarlo y ahora estar viviendo las consecuencias o cualquiera de estas ideas que tenemos asociadas al karma, ¿no? Como de estar atados o condenados a ciertas situaciones, sino que en realidad estamos hablando de memorias muy profundas que han quedado guardadas en nuestra conciencia, incluso por situaciones de otras vidas que, como las mantenemos en la inconsciencia, tienden a repetir acciones y también tienden a repetir consecuencias o efectos. El asunto es que cuando nosotros leemos el karma de una carta natal, también podemos identificar cuáles son las herramientas internas o nuestras herramientas de conciencia que están siendo usadas de manera restrictiva, de manera ignorante y que por ende no nos da los resultados que nos gustaría obtener. También se trata de aprendizajes que del todo no hemos integrado o incorporado y que cuando tenemos esta capacidad o esta claridad de verlo a través de la astrología, podemos entender muy bien por qué nos pasan ciertas situaciones o por qué tendemos a repetir ciertas experiencias o por qué nos sentimos un poco restringidos en bucles de repetición. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Mi nombre es Joana Jaramillo. Soy creadora de Astronovas, que es una plataforma virtual y también una escuela de astrología. En Astronovas comparto formaciones completas de astrología y también consultas personalizadas y terapias desde un enfoque más novedoso como lo podría ser la astrología esotérica y la astrología kármica, que nos saca un poco de ese proceso de la astrología predictiva o adivinatoria y que nos ayuda a entender cómo somos, a entender cuáles son nuestras herramientas y para así poder reconstruir muchas situaciones de nuestra vida y poder crear otros mapas muy diferentes y también muy plenos. Así que vamos arrancando. La primera de las cosas que tenemos que tener en cuenta para construir este mapa kármico de una carta natal son los nodos lunares. No solamente es lo más importante, sino que también nos va a ayudar a hacer un muy buen resumen del aspecto kármico de la carta natal. La razón por la cual son los nodos lunares es porque los nodos lunares están hablando de una experiencia que trasciende la personalidad. Es decir, está hablando de una experiencia que podríamos decir es la experiencia del alma. Esta experiencia del alma nos está diciendo que nosotros no solamente somos esta construcción de la personalidad que nace en una fecha determinada, en un lugar determinado, una hora determinada, y que por ende también va a tener una experiencia un poco temporal o finita, y pues que va a llegar su momento de muerte. Pero podemos entrar en contacto con otras experiencias de nuestra vida que no solamente están en el margen o en el contexto de lo personal, talentos, recursos, sensaciones, memorias que no podemos ligar completamente a una experiencia personal como tal. Eso ya nos va dando indicaciones de que nuestra historia es mucho más larga y atemporal. Y aquí tendríamos que hablar entonces de ese gran camino que es el camino del alma. El alma entonces va a construir una personalidad en cada momento en que encarna, por decirlo de alguna forma. Construir una personalidad va a ser absolutamente esencial para que nosotros nos podamos experimentar como seres humanos. Y en la medida en que nos concentramos en una personalidad, los nodos lunares van a tener un trabajo que es expandir la experiencia del alma. Eso es básicamente parte de lo que representan los nodos. Es también importante decir que los nodos lunares no son ni un planeta ni un cuerpo celeste en el cielo, son puntos energéticos, es un eje, así que estarán asociados a dos nodos. Se le llama el nodo lunar norte o el nodo lunar sur, y están compuestos por un eje de 180 grados que también van a tener sus movimientos, sus ciclos, su digamos que su temporalidad, su movimiento natural dentro de los cielos,
así que las cartas astrales van a tener este eje completo de oposición en algún lugar ubicado y es importante saber leerlo porque básicamente estaríamos leyendo el pasado de nuestra alma y la aspiración también de nuestra alma. Es importante entonces ver dos cosas de estos nodos. La primera, que ellos van a estar en unos signos zodiacales y sin embargo esta lectura no va a ser como tan específica o refinada porque tengamos en cuenta que los nodos lunares se van a demorar un año y medio, más o menos, un año y medio larguito en cada signo zodiacal y como maneja opuestos estamos hablando de esos signos zodiacales complementarios. Entonces, no es importante y no es relevante mirar los nodos lunares en signo, porque las personas que nazcan más o menos en ese año y medio largo van a compartir los nodos lunares en ciertos signos zodiacales, pero sí nos va a dar una lectura muy específica cuando incorporamos la casa astrológica donde están estos nodos lunares. Es decir, que si yo ya tengo un eje de opuestos de signos, también voy a tener un eje de opuestos de casas astrológicas y esa es suficiente información, si la sabemos interpretar bien y entender, es suficiente información para poder ver cuál ha sido ese gran camino del alma. Por supuesto, esto va a cambiar, es decir, como es un gran camino, no todos van a estar en el mismo lugar del camino y esto también es importante tenerlo en cuenta en una interpretación. Tendremos que tener en cuenta cuál es el estado de la conciencia de este individuo respecto a ese gran camino del alma. Algunos estarán hasta ahora iniciando, otros estarán un poco bloqueados en su proceso de conocimiento, de conciencia de ese camino, y otros ya habrán avanzado un gran trecho. Eso va a depender mucho de esa conciencia detrás de esos nodos lunares, y eso básicamente lo sabemos en consulta, en el momento de hablar con la persona o de que la persona nos cuente también sus propias experiencias. También va a ser relevante los aspectos que crean los nodos lunares, sobre todo cuando están aspectados por conjunción alguno de los dos nodos, ya sea que tengamos planetas o ángulos incluso de la carta natal asociados a alguno de los dos nodos. Eso también nos va a dar una relevancia importante y nos va a dar indicativos también importantes de los planetas incorporados allí. Esto también nos daría una visión kármica de la carta, es decir, planetas que acompañan a los nodos, y también podríamos decir que aspectos relevantes como los sextiles y trígonos o las cuadraturas que están hablando de qué tan fácil nos queda seguir este camino o qué retos hay que nos hacen sentir totalmente bloqueados dentro de ese sendero del alma, ¿no? El segundo punto también muy importante para leer esta parte kármica sería Saturno. Es uno de los aspectos kármicos relevantes de una carta astral y Saturno estaría asociado directamente al ego. El ego es una de las construcciones necesarias que tenemos que hacer como humanos en el ánimo de proteger nuestra potencial vulnerabilidad. Y este ego es como, por decirlo de alguna forma, una coraza que vamos a construir dependiendo de muchos factores, del contexto en el que hayamos crecido, de las situaciones que hayamos vivido en los primeros instantes de la vida. Nuestro ego va a generar una particular manera de comportarse y muchos de esos comportamientos van a estar destinados también a proteger nuestra esencia. Así que fundamentalmente el ego es muy positivo y tiene un gran papel dentro del desarrollo de nuestra psicología. El problema es cuando nosotros actuamos por esa coraza o actuamos a través de esa armadura y dejamos de actuar a través de la esencia. Es decir, cuando empezamos a sobreidentificarnos con esos aspectos protectivos en vez de identificarnos con aquello que está más allá de la experiencia limitada de Saturno. Entonces, Saturno también se debe leer en la carta astral. Es importante leerlo en signo, en casa y sobre todo si Saturno va a tener aspectos a los planetas. Sobre todo vean bien si son aspectos directamente a planetas muy cercanos al Sol. Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte van a tener una gran relevancia dentro de la psicología. Este Saturno entonces va a impregnar parte de nuestra estructura. Daríamos entonces, tendríamos, si tenemos esos aspectos muy cercanos a esos planetas cercanos al Sol,
tendríamos personalidades saturninas. Entonces Saturno aquí cobraría una importancia mucho más relevante. Eso es importante revisarlo también en la carta astral. Saturno lo que va a otorgar es inicialmente una gran restricción externa. Es decir, que si yo tengo Saturno en una casa o en un signo de agua, va a repercutir en una restricción emocional. Si yo tengo a Saturno en un signo o en una casa de aire, va a repercutir en una restricción del intercambio social o de la comprensión y así sucesivamente. Entonces, primero, Saturno va a indicar un gran factor de sensación de limitación y eso provocará una gran dosis de frustración y de dolor porque no entendemos por qué el bloqueo, pero posteriormente lo que bien trabajado, lo que va a generar Saturno es una libertad interior y esa es la razón por la cual él trabaja de esa manera. Restringiendo externamente nos lleva a despertar y a encontrar esa liberación interna. Entonces también juega un papel fundamental y debe estudiarse en conjunto con los nodos lunares. El tercer aspecto relevante para la construcción de esta mirada kármica en una carta astral es Quirón. Quirón no es un planeta, es un asteroide y dentro del aspecto kármico va a ser muy relevante porque Quirón va a representar la herida. Es la herida o el trauma. Trauma significa herida realmente y es una herida psicológica que queda grabada en una forma de memoria errada. Es importante entender que Quirón no tiene una función específica en la carta, es un asteroide, no es un planeta. Esta posición significa entonces que este Quirón realmente no tiene que ver con cómo yo vivo más mi Quirón o cómo yo vivo mejor mi Quirón. Quirón cumple una función dentro de la psique fundamental y es que al tener esta experiencia de herida psicológica o de trauma, estamos hablando de estas capas de nuestro ser que pueden llegar a ser extremadamente vulnerables. Y al ser vulnerables, grabar memorias muy profundas y memorias además erradas acerca de quiénes somos. Entonces aquí es importante considerar a Quirón respecto a la experiencia del sol, que es la esencia. Es decir, el problema no es Quirón. El problema es que Quirón, al ser esa memoria errada, coarta o confunde a la experiencia solar, que es la experiencia de la esencia. Nos roba la sensación de valor, la sensación de dignidad y la sensación de plenitud. Y por eso hay que también trabajar con Quirón. Quirón va a ser entonces una estructura muy importante dentro de las cartas astrales porque nos va a mostrar allí donde sentimos una memoria que recorre aspectos muy profundos de dolor, de angustia y que también intentamos evadir. Es decir, que cuando nosotros vemos por primera vez a un Quirón en una carta astral, incluso es difícil sentirnos identificados por su definición, porque nosotros construimos una serie de situaciones para evitar el dolor de la vulnerabilidad quironiana. Pero hasta que no trabajemos con Quirón, es imposible realmente resolver nuestros conflictos con nuestra dignidad. Está asociada a que yo soy o valgo si hago algo, si me porto de cierta manera, si me vinculo de ciertas maneras. Y en realidad aquí el tema a sanar es que soy digno de ser por el hecho de existir. Y eso es lo que Quirón nos arrebata. Si se dan cuenta, es una herida de humanidad, es lo que más nos hace humanos. En la medida que no tuviéramos a Quirón, realmente podríamos usar nuestro gran poder creativo y seríamos prácticamente divinos, porque no tendríamos estas confusiones internas. Esta confusión o esta memoria errada de nosotros mismos es típico del trauma o de Quirón. Es importante interpretarlo por signo, por casa astrológica y sobre todo por aspectos planetarios. Si Quirón está muy aspectado en una carta astral, nos daría definitivamente una carta kármica y nos daría definitivamente una carta quironiana, es decir, donde el primer paso tendrá que ver con sanar el trauma. La cuarta cosa que debemos saber de estas cartas astrales en ese aspecto kármico es la luna y el mecanismo lunar. Es muy importante. Es decir, no interpretamos a la luna como lo que necesito o lo que me hace sentir cómoda, sino la luna como un mecanismo lunar inconsciente o podríamos llamarlo también como una programación infantil errada y personal. Es importante entender a la luna
porque ya va a ser como el embudo que recibe la información kármica y nos pone en un contexto, en este caso de la infancia o en un contexto original, es decir, haber encarnado en una familia determinada, tener ciertos padres, tener cierto linaje. Sí, nos habla también un poco del karma familiar y del karma personal, experiencias ya muy concretas de tu infancia que te marcan de nuevo esas memorias y que se vuelven bucles de repetición. Y no podemos trascender o empezar a usar otras herramientas de nuestra conciencia hasta que nosotros no sanemos esa emocionalidad frágil e infantil de la luna. Así que también es muy importante entender cuál es esa programación errada y probablemente sería el primer paso para empezar a trabajar en cualquier carta astral. De esto tengo un curso dedicado solamente a la comprensión de esta programación errada infantil que representa la luna y que te va a ayudar mucho a entender ese aspecto un poco más profundo en la interpretación de la carta natal. Se llama el taller de la luna y vamos por todas las posibles, digamos, combinaciones lunares y explicamos cómo esa luna entorpece en el proceso de conciencia. Es lo que he repetido en ciertas clases como los cuentos de hadas, como la bruja, como la anciana o la madrastra, ¿no? Es la madre falsa, es esa sensación emocional que nos acobija o que nos contiene y que nos hace simplemente estar repitiendo las mismas experiencias sin ningún avance. Así que cuando nosotros sentimos que hay ciertas situaciones, sobre todo álgidas de manera emocional, que se dieron cuando éramos muy jóvenes y pequeños, cuando estaban en nuestro hogar, y las podemos volver a revivir y a reactualizar. En este caso puede ser desde un vínculo de amor o de pareja con nuestros hijos, o cada vez que tenemos que vincularnos emocionalmente, ahí tendríamos que hablar de la luna y del mecanismo emocional, y es importante empezar por ahí. La cuarta cosa que también tienen que tener en cuenta en esta construcción son los planetas retrógrados. La razón es que los planetas retrógrados van a tener un movimiento similar al de los nodos lunares. Los nodos lunares constantemente, o sea, siempre están en un movimiento retrógrado. Y esto tiene un significado, ¿sí? Mientras que los planetas van en contra de las manecillas del reloj, indicando un proceso de concentración que sería la concentración para construir nuestra personalidad, los nodos lunares estarían girando a favor de las manecillas del reloj. Cuando un planeta empieza a retrogradar, su movimiento se asimila o se asemeja al movimiento de los nodos lunares, que empiezan a girar a favor de las manecillas del reloj y eso los hace retrógrados. Esto también indica dentro de una carta astral que arquetipos vienen de un trabajo anterior, que nos han planteado un desafío en otras vidas y que ahora nos corresponde asimilar su verdadero significado y transformar y evolucionar ese significado. Inicialmente sí puede representar una sensación de bloqueo, principalmente porque no nos podemos identificar con el aspecto de la herramienta como típicamente alguien lo haría. Es decir, si alguien tiene una Venus natural, pues se relaciona de la manera típica en que el resto del mundo lo hace. Pero cuando tenemos una Venus retrógrada, tenemos que empezar a revisar muchos aspectos que no están del todo actualizados, incluso en la sociedad, en el colectivo o en nuestra familia. Y se convierte en una tarea nuestra actualizar esas fuerzas. Entonces puede que esos planetas retrógrados aparezcan en contextos muy distorsionados de esa energía. Por ejemplo, si yo tengo esa Venus retrógrada, mi familia puede tener una verdadera distorsión con esa energía de lo femenino. O si tengo a Marte retrógrado, yo puedo identificar cómo en mi contexto personal esa energía de la autoafirmación también está distorsionada, representando violencia, agresividad o incluso indecisión o falta de cambio o de movimiento. Y a mí me toca venir a asimilar bien ese arquetipo y transformarlo. Entonces sí es muy importante entender cuáles son esos planetas retrógrados en nuestra carta y seguramente nos están hablando de un desafío de tiempo atrás, de otra vida. Y ahí es donde debemos enfocarnos y transformar ese arquetipo. Y el último aspecto importante para la construcción del karma en una carta astral tiene que ver con los aspectos tensos en figuras de aspectos.
Es decir, cuando nosotros vemos una carta astral y vemos ciertas figuras específicas ya formadas por aspectos astrológicos o planetarios, y vemos que hay planetas que están de alguna forma cohibidos, restringidos, que reciben tensiones de diferentes lugares o de diferentes fuerzas más intensas. Ahí tenemos que también tener en cuenta esos arquetipos, porque probablemente son arquetipos que se sienten asfixiados y que tendremos que tener más conciencia para poder liberarlos. Es el caso, por ejemplo, de planetas muy relevantes en la conciencia dentro de una gran cruz. Por ejemplo, un planeta que recibe las grandes tensiones en una tensión en T, o por ejemplo, el planeta que recibe los dos quincunциos o las dos inconjunciones de una figura de aspectos como el Yod. Esos planetas empiezan entonces a sentirse terriblemente incómodos y nos van a mostrar la verdadera dificultad que tenemos en el día a día para expresar su energía de manera fluida o sutil. Y ahí es donde necesitaremos aprender también de la astrología. Es importante notar y ver que la astrología tiene dos caminos muy importantes. Uno de ellos es el camino diagnóstico, es decir, que con estos, por ejemplo, 6 pasos podemos entender muy bien cuál es el karma de una carta astral y de manera muy exacta y muy profunda entender cuáles son esas memorias aferradas que tienden a estar inconscientes y a generarnos bloqueos en nuestra vida. Pero eso nos ayudaría entonces a generar un diagnóstico específico sin caer en generalizaciones. Obviamente, toda esta interpretación tiene que hacerse de manera fluida y armónica, es decir, tanto Saturno como Quirón van a tener que ver con los nodos, el planeta retrógrado, la experiencia lunar, los aspectos tensos, todo esto se lee como un gran organismo, no por separado, sino que todos tienen sentido entre sí. Entonces, una vez generamos el diagnóstico, entendemos qué es lo que tenemos que trabajar. Pero creo que lo más potente de la astrología es justamente su valor pedagógico o el valor que nos da la capacidad de aprender a encarar o encarnar los arquetipos de manera diferente. Y ahí la astrología esotérica tiene un gran campo, es decir, aprender a entender mis arquetipos internos, entender mis herramientas internas y empezar a transformar ese camino. Por ejemplo, si yo noto que dentro de la construcción kármica yo tengo grandes conflictos con mis relaciones, me cuesta, por ejemplo, mantener la cooperación o el equilibrio dentro del dar y el recibir, que me cuesta la experiencia, ya sea de mi energía femenina o masculina, si tengo una experiencia tensa cada que empiezo a entrar en estas situaciones, por ejemplo, amorosas, y noto que Venus es un arquetipo que es kármico dentro de mi carta, ahí entra la astrología esotérica para enseñarnos y mostrarnos los caminos más elevados de Venus para que con conciencia podamos transformar esas leyes subconscientes que están generando ese tipo de restricciones. Y eso podría pasar en diferentes áreas, ¿no? Así que lo primero sería entender muy bien nuestra carta, entender ese diagnóstico y luego trabajar junto con la astrología esotérica para liberar esos aspectos que manteníamos de manera inconsciente. Muchas gracias por acompañarme en este video. Recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. Si les interesa seguir aprendiendo, suscríbanse a mi canal de YouTube. Me pueden seguir también por Instagram a través de @astro_novas y también por Facebook a través de Astronovas. Nos vemos en nuestra próxima clase. Les envío un fuerte abrazo. Chao.